Hola, buen día. Bienvenido a casa. Buen día. ¿Cómo va, Marcelo? Todo bien, todo bien. Pasen, pasen. Permiso. Bienvenidos. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a mi lugar de deporte y de pintura. Acá donde sucede la magia. Acá donde le damos vida a la magia, se podría decir. Marcelo Sofronisiuk es un hombre que vive en Argentina, en Wilde, Avellaneda, que toda su vida se dedicó al deporte, que desde muy pequeño se sintió muy atraído por el arte de pintar, de dibujar, y que hoy a mis 47 años siento muy profundamente en mi corazón la necesidad, la gana de poder expresar en mis pinturas las cosas que siento, que veo, y trato de trasladarlas a las pinturas para que la gente también pueda sentir y ver cosas que tal vez no está viendo actualmente. ¿Cuándo nació esa necesidad de expresarme? Y yo creo que de una manera u otra siempre estuvo esa necesidad de expresarme con la pintura, tal vez desde un ángulo diferente, tal vez de una perspectiva diferente. Yo recordaba que en mi primer noviazgo, yo cada vez que pasaba un año, resumía en una pintura ese año de noviazgo, lo trasladaba a un cuadro y se lo regalaba, ¿no? Y hoy, pintando de la manera que pinto, recordé ese momento, que yo tal vez tenía como un mecanismo en mí de demostrar con la pintura las emociones que yo tal vez tenía. Entonces digo, wow, cómo dentro de mí viene ese mecanismo, ¿no? De trasladarlo a una pintura, lo que yo siento, lo que a mí me pasa. Y hoy por hoy es lo que hago, es lo que siento hacer, es lo que siento transmitir en mis pinturas. Hoy por hoy sentí la inspiración de poder pintar con mis pinturas, primero la actualidad de la vida que vivimos. Sentir y ver en la gente un miedo tan grande que representó en la vida de la humanidad estos años de pandemia que hemos vivido, y ver que la gente tenía mucho miedo, ver que la gente ignoraba muchas cosas, me pasó de pintar un cuadro y ahí vi que yo con mis pinturas podía ayudarle a la gente a ver tal vez cosas que no estaba viendo. Entonces eso me inspiró a tratar de llevar en las pinturas ese mensaje, ¿no? De ayudar a ver tal vez lo que yo veía, poder trasladar una pintura y ayudar a la gente a ver esas cosas que tal vez no estaba viendo. Entonces, empezar a conocer de profecías, empezar a escuchar las parábolas de Jesús, en realidad eso fue lo que despertó en mí ese ruido interno que día a día me llevaba más a seguir transmitiendo más, en no quedarme en un solo cuadro. Era estar pintando un cuadro y ya estar pensando uno o dos cuadros más adelante, porque era no sé, como que un río se rebalsaba de mi corazón y me aparecían imágenes, y era tal vez a veces 3:30 de la mañana despertarme con un sueño y ese sueño bocetearlo en un papel, escribir un par de palabras y a los 2 o 3 días ese pensamiento o ese sueño estaba convertido en un cuadro. Y bueno, eso me fue llevando a esa necesidad de expresar constantemente lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba viendo. Y un día sentí la necesidad, con esto de la tecnología, de que una persona amiga hacía vivos de música, porque él era DJ, y me llamó la atención eso. Y dije, ¿y por qué yo no lo hago con mis cuadros? Estaría bueno hacerlo. Porque yo veía que a la gente que conocida despertaba eso y digo, ¿y por qué no?
Y ahí fue cuando tomé la decisión de hacer un programa humilde en Facebook con mis pinturas, donde yo mostraba un cuadro y mostraba el mensaje que yo pintaba en ese cuadro, lo que yo quería transmitir en ese cuadro. Y un amigo me dije, bueno, pero acá el Facebook lo que te pide es ponerle un nombre. Y ahí el primer nombre que sentí que me salió, que le soy sincero, no sé si lo pensé, pero lo dije, fue Corazón y Pincel. Y hoy por hoy, con el tiempo, reconozco que ese nombre no fue casual, que es causal, que por una causa, por algún efecto, ese nombre apareció en mi boca y lo sentí decir, porque hoy por hoy soy consciente de que Corazón y Pincel es el mejor nombre que le pude poner a mi espacio de pintura, porque es lo que realmente siento, que lo que mi corazón dicta, mi mano pinta. Y entonces, ¿qué mejor nombre que eso, no? Pintar con el corazón, Corazón y Pincel. Yo de entrada, cuando empecé con mis pinturas, si vos me preguntás, a ver, ¿qué te gustaría que pasen con tus pinturas? ¿Qué mensaje le querés llevar a la gente? Yo de entrada reconozco que el mensaje que yo le quería dar a las personas realmente era que vea lo que no estaba viendo. A ver, yo me sentaba a comer al mediodía y ponía la televisión y veía los programas de noticiero y era una cascada de miedo que salía de las pantallas y atemorizaba a la gente. Y yo decía, pero no es así, no es así, no es así. Y yo sentía que no era así, porque yo veía que no era así. Pero después salías y veías cómo la gente estaba escondida detrás del miedo, de la ignorancia, y no se daba cuenta lo que realmente estaba pasando. No se daba cuenta, no veía la quinta pata al gato. Y yo la quinta pata al gato la vi de entrada. Y veía cómo una mentira la disfrazaban de verdad y la gente no se daba cuenta. Entonces lo que yo traté de mostrar primero con mi pintura era esa verdad que yo veía y que el mundo todavía no veía. Entonces cuando yo empiezo a pintar, reconozco que mis primeras pinturas, como yo digo, ¿no? Yo siento adentro un guerrero que sale dentro mío y que ese guerrero convirtió su espada en un pincel. Por eso mis primeras pinturas tenían filo, porque iban con filo de espada, porque yo con mis pinturas mostraba donde la serpiente, donde el diablo, la serpiente antigua, estaba escondida, estaba camuflada y manejaba a la humanidad. Entonces yo lo que traté de mostrar con mis pinturas primeramente era mostrarle al mundo donde la serpiente, donde la mentira estaba escondida y cómo nos estaba manipulando. Y cómo con el miedo y la mentira estaba dominando a la humanidad. Entonces mis primeras pinturas fueron totalmente abocadas a eso, a enfrentarme tal vez a romper estructuras que la humanidad tenía en su cabeza con respecto a las religiones, con respecto a la política, con respecto al militarismo, con respecto al dinero, con respecto a todos esos 4 poderes que manejan el mundo. Y bueno, y mis primeras pinturas hablaban mucho de eso, ¿no? Hablaban mucho de cómo nos estaban engañando, cómo nos estaban mintiendo y cómo estábamos prisioneros en nuestro propio planeta. Cómo estábamos prisioneros en ese planeta hermoso que tenemos, que fue invadido por una oscuridad, que fue invadido por una serpiente y que hoy por hoy está siendo manejado por ese mundo. Porque nuestro planeta está manejado por un mundo oscuro, que pronto se termina, que pronto se destruirá. Pero decirlo así de esa manera suena medio, tal vez raro, ¿no? Entonces lo que yo trataba de mostrarle con mis pinturas, que cuando yo le hablaba de que un mundo se termina, le estaba mostrando a la gente con mi pintura el mundo que se termina. Y por otro lado, el planeta que queda. Siempre y cuando nosotros entendamos eso y siempre y cuando nosotros nos adentremos y hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Porque Jesús vino a avisarnos eso, ¿no? Que hay un planeta que está siendo totalmente dominado por la oscuridad y que hay una sola forma de salirse de ese mundo antes de que ese mundo se termine. Y es despertando, es tomando conciencia, es saber que no somos lo que nos dijeron que somos,
que no venimos de una fornicación de 2 monos, ni venimos de una explosión, ni de todas esas mentiras que cuando vos empezás a atar cabos, por así decir, te das cuenta que todos vienen de una sola raíz, del sionismo, del judaísmo. Y vos decís, wow, todas esas mentiras vienen de un solo lado. Entonces me estás hablando que me sale, ¿no? Esa parábola de Jesús, por sus frutos conocerás el árbol. Entonces digo, si sus frutos son estos, ya sé cuál es el árbol. Entonces ahí me empecé a dar cuenta cómo Jesús con parábolas nos vino a enseñar, nos vino a mostrar cómo darnos cuenta de las cosas. Porque cuando a Jesús le preguntaban, ¿por qué hablabas en parábolas? Y él decía, porque él hablaba en parábola, porque la parábola tiene un cifrado. Tiene un cifrado que no todo oído oirá, ni todo ojo verá. ¿Por qué? Porque la parábola tiene esa riqueza escondida, de que no es para todos. Es para el que realmente la siente, es para el que realmente la ve y es para el que realmente la oye con su corazón. Entonces yo cuando empiezo a sentir eso, dije, wow, ¿será que yo estoy aprendiendo a sentir? ¿Estoy aprendiendo a ver? ¿Estoy aprendiendo a hablar con mi corazón? Entonces cada día más fue cuando me vi más relacionado a las parábolas y más necesité trasladar en pintura lo que para mí las parábolas de Jesús hablaban. Bueno, un ejemplo de esa vieja pincelada es, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Donde yo en este cuadro trato de mostrar los 5 poderes que manejan al mundo. Cómo la oscuridad se esconde detrás de los poderes. La cabeza de oro, que es la economía. El pecho de plata, que son las religiones. Vientre de bronce, que es la política. Pierna de hierro, que es el militarismo. Y pie de hierro y barro cocido, que son los medios. En este cuadro yo trato de mostrar que esa mentira va a ser derrumbada, porque la mentira será derrumbada por una piedra no lanzada por mano de hombre. Y cuando se habla de eso, yo trato de representar en la pintura que no solamente se habla de lo exterior, sino se habla de una estatua principal que es la que tenemos que derrumbar nosotros primero y principal, que son esos poderes que están dentro nuestro principalmente y que nos tienen dominado. Y esa mentira que nos domina se derrumba por una piedra. Y esa piedra es la verdad. Esa verdad que vino a mostrarnos Jesús, el Cristo. Esa verdad que tiene que renacer nuevamente en nuestro corazón para empezar a derrumbar todas esas mentiras que están impuestas dentro nuestro. Esa mentira del poder económico, esa mentira de las religiones que nos muestran ese falso camino hacia Dios, donde las religiones utilizaron la imagen de Jesús para llenarse de una luz que no tienen, donde utilizaron esa imagen de Jesús, que es la luz que que bajó a nuestro planeta a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, como hoy les dije, porque ellos necesitan de esa imagen para tratar de mostrar una imagen de luz que ellos no tienen. Entonces, ahí están las religiones. Y también está la política, donde esos políticos se creen dueños de manejarnos nuestras vidas, dueños de tomar decisiones por nosotros, donde hoy por hoy se puede vivir muy plenamente acá en nuestro país, en Argentina, y creo que en todas partes del mundo y principalmente de Sudamérica, donde hay mucha inseguridad, donde hay en muchos hogares falta de comida, la plata no alcanza, donde ellos hablan de un mundo completamente, o un país completamente diferente al que vivimos todos nosotros y al que ellos viven. Claro, porque vos le hablás de inseguridad, y ellos no tienen inseguridad, si ellos viven custodiados, ellos viven con custodias privadas. Vos le hablás de hambre, y si ellos no tienen hambre, y si ellos ganan súper sueldo, y aparte de lo que ganan, legalmente, que ganan fortuna, utilizan el poder de la política para encima robar.
Entonces, ¿qué le vas a hablar de hambre a ellos si el hambre no la conocen? Entonces, justamente, acá está la política. Son esas ratas que se disfrazan de reyes, porque ellos sí viven una vida de reyes, a costilla del sacrificio del pueblo. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar siempre y cuando nosotros cambiemos por dentro. Y una de las formas de cambiar eso es saber de una vez por todas que ellos están para servirnos a nosotros y no para vivir de nosotros. Que el ser político realmente significa ser empleado del pueblo y no ser dueños del pueblo y manejarlos. Entonces, así como eso, tenemos muchas mentiras dentro nuestro que tenemos que derrumbar. Y la única forma de derrumbarlo es esta piedra. La piedra de la verdad. Si hablamos de profecía, el profeta Daniel, que habla de que esa estatua será derrumbada por una piedra no lanzada por manos de hombre. Y hoy por hoy, llevándolo a la actualidad, en las viejas escrituras se hablaba de una vieja Babilonia. Entonces, esa piedra, no lanzada por mano de hombre, podrá caer tal vez sobre algún continente en específico, sobre algún país en específico, que derrumbe toda esa mentira. Pero la piedra principal es la que tiene que caer dentro nuestro, que es esa verdad, para derrumbar toda esa mentira que dentro nuestro vive. Y se habla del cóndor de las Américas, ese espíritu que abrirá sus alas como las grandes alas del cóndor, el ave más grande y que más altura puede lograr en su vuelo. Entonces, cuando esa humanidad de Sudamérica abra sus alas, abra su espíritu y abra su corazón, derrumbará toda esa mentira que fue impuesta en este hermoso continente de Sudamérica, que siempre fue invadido, entre comillas, disfrazado sobre un Colón que descubrió América y que realmente no descubrió nada, sino que vino a capturar toda una humanidad de este hermoso continente, a asesinar y a robarnos todas nuestras riquezas que nuestras tierras ya tenían. Entonces, cuando empecemos a darnos cuenta de que desde chiquitos nos enseñaron, yo tengo esa imagen, ¿no? Que ahora digo, ¿qué fue esa imagen? De cuando llegaba la época de festejar el Día de Colón en el colegio, nos hacían vaciar una nuez para formar las calaveras, porque como un símbolo de que llegaba Colón a América y que gracias a Colón descubrimos. Y no, y hoy ahora uno cuando entiende y conoce la verdad se da cuenta que estábamos festejando una mentira, como tantas mentiras que tenemos, ¿no? Como festejar un nacimiento falso, el nacimiento del niño Jesús, que nos hacen festejar el 24 de diciembre como si fuera la fecha del nacimiento del niño Jesús. Y yo les aconsejo de corazón que investiguen muy profundamente que las cosas no son así. Que desgraciadamente el 24 de diciembre lo que menos estamos festejando es el nacimiento del niño Jesús, sino el nacimiento de demonios y todas cosas que nada tienen que ver con nuestro Padre Eterno. Entonces, como les decía, derrumbar esa mentira. Y una de las formas de derrumbar esa mentira es empezar a mirar más allá de los ojos del mundo y saber que cuando se habla, por ejemplo, que cuando llegue el momento de la siega bajarán los ángeles, significa que llegarán los segadores, los que harán el trabajo de limpieza en nuestro planeta. Significa que bajarán nuestros hermanos de otro planeta a hacer la limpieza para purificar de una vez por todas este planeta. Y yo te hago una pregunta, de mi corazón a tu corazón. ¿Vos querés ser partícipe de ese nuevo planeta? Me imagino que sí. Bueno, entonces empezá a hacer este trabajo dentro tuyo. Empezá a derrumbar esas estatuas, esas falsas doctrinas, esas falsas imágenes. Y hablamos de falsa imagen, hablamos de la cruz, ¿no? Donde la serpiente antigua, como están las escrituras, el diablo, está escondida. Los 5 poderes que hay detrás de la cruz, ¿no? La economía, las religiones, la política, el militarismo y los medios. Inconscientemente uno cuando nos enseñaron de chico a hacer la señal de la cruz
En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Acá están los medios. En ese falso amén que no hicieron creer, acá están los medios. Lo que tienen el poder de poder hablar e informar la verdad, y hoy por hoy lo único que vemos en ellos, ¿qué es? Que desinforman, que dicen mentiras, que siembran miedo, que no le dicen la verdad a la gente, que no le dan la posibilidad de escuchar la otra campana, que solamente te muestran una campana y hacen sonar una campana, la que da miedo. Y a la otra que te puede dar la posibilidad de ver una verdad y ver un panorama completamente diferente, la acallan. Entonces, como yo digo, una pregunta sencilla. Si lo que vos estás informando supuestamente es verdad, ¿cuál es tu miedo de que se escuche otra campana? Si vos no tenés nada que esconder, ¿cuál es el problema que se escuche otra campana? ¿Acaso cuando llegan las elecciones uno no escucha a 5 políticos y los escucha a los 5 y después uno elige cuál de los 5 te pareció que te mintió menos porque todos te mienten y te dan la posibilidad de elegir? Entonces, ¿por qué vos no podés hoy por hoy escuchar otra campana? Entonces, acá está esa cruz. Como yo le digo, ¿qué tiene que ver la cruz con el Padre Eterno? Si la cruz es una herramienta que usaban los romanos para crucificar y matar gente, ¿qué significa? Que es un símbolo de muerte. Y el Padre Eterno es un símbolo de vida. Que utilizaron este maldito símbolo para crucificar a nuestro anciano de días, a Jesús, el que todos conocimos en nuestro planeta como Jesús, el que vino a enseñarnos la verdad, el que vino a enseñar lo que el verdadero pan de vida es ese conocimiento que Él nos vino a traer. Entonces, ¿qué tiene que ver esta cruz con nuestro Padre Eterno? Nada, porque esto es un símbolo de la oscuridad, es un símbolo de muerte, y el Padre Eterno es vida. Entonces, cuando empecemos a reconocer estas cosas, empecemos a reconocer que la oscuridad utilizó la religión para empezar a tejer una telaraña sobre el mundo donde tiene a la humanidad aún todavía atrapada en mentiras, y empecemos a reconocer que somos parte de esa mentira por nuestra ignorancia, y podamos decir, basta, yo no quiero ser más parte de esa mentira. Tenés un camino, el conocimiento, tenés la posibilidad de despertar, tenés la posibilidad de enderezar tu camino, de trabajar un trabajo de arrepentimiento como les hablé hoy, y de saber de que hay que derrumbar esa cruz. Yo utilizaba una cruz grande que me cargaban mis amigos, me hacían toreto por la cruz que usaba. Hasta que un día, cuando reconozco que la cruz nada tiene que ver con el Jesús que yo siento en mi corazón, que nada tenía que ver con ese Padre Eterno que palpita en mi corazón, me despojé de ella y no utilicé más la cruz. Porque me di cuenta que de una manera ignorante, sin saberlo, estaba utilizando en mi pecho una imagen pensando que llevaba a Jesús conmigo, y era todo lo contrario. Lo que estaba llevando era la herramienta que utilizaron para carnalmente matar a Jesús. Y digo carnalmente porque gracias a esa manipulación que ellos hicieron, lo que no se dieron cuenta es que lo que menos hicieron es matarlo, sino lo que realmente hicieron es darnos a la humanidad la oportunidad de conocer la resurrección, la que Él nos vino a enseñar, que es la que todos tenemos que hacer en vida, nacer de vuelta, como Jesús le dijo a Nicodemo, debes de nacer de vuelta. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo hago siendo una persona mayor nuevamente para meterme en el vientre de mi madre? Y Él les dijo, no, tú de carne ya has nacido, lo que debes nacer es de espíritu. Entonces, esa resurrección habla justamente de eso, que la resurrección se hace en vida. La resurrección se hace en esta vida, donde uno reconoce todas esas mentiras, todas esas oscuridades dentro de uno y decide nacer nuevamente en espíritu, limpiarse y nacer nuevamente en espíritu. Yo siento que día a día, así como Jesús utilizó esa frase que dijo, para eso yo he venido. Yo desde mi humilde corazón siento que para esto he venido.
para caminar el camino que nuestro anciano de día nos marcó. Y que yo humildemente con mis pinturas no solo trato de caminarlo yo, sino tratar de mostrarles a todos que ese camino existe, que esa verdad existe y que la vida eterna existe. Yo desde chico, como creo que muchos de nosotros hemos visto las películas de Jesús, ¿no? En época de Pascuas, siempre hemos visto esas películas. Y yo las habré visto muchas veces. Y un día, escuchando un video del Niño Nuevo, Gabriel Cardona, que él mostraba parábolas de Jesús, profecía de Parravicini. Parravicini que anteriormente ya había sonado en mi vida y yo no sabía quién era realmente, nunca había sabido nada de él. Y una persona me dice, por un cuadro que yo le había mandado por WhatsApp, me dice, se te despertó Parravicini por dentro. Y yo no sabía quién era. Digo, ¿quién es Parravicini? Me dice, buscalo, lo googleo, lo miro, busco, veo los dibujos que él hacía. Y de entrada, le soy sincero, no me llamó la atención. Y bueno, y quedó ahí. Cuando empiezo a escuchar y ver los videos de Gabriel Cardona y él habla de Parravicini y habla de las parábolas de Jesús, dije, wow, Parravicini de vuelta en mi vida. Y eso hizo como un ruido dentro mío, ¿no? Cuando escucho ese primer video y veo ese primer video de Gabriel, le cambio la pincelada totalmente al cuadro que yo estaba pintando. Y como no me quise quedar con lo que Gabriel solamente decía, y como él también enseña, porque yo después viendo los videos de él es algo que siempre aconseja, no se queden con lo que yo digo. Cuando algo le resulta dudoso, busquen por otros lados, y eso empecé a hacer yo, ¿no? Y empiezo a ver parábolas de Jesús. Y fue increíble cómo empezar a escuchar las parábolas de Jesús. ¿Cómo les puedo decir? Fue empezar a escuchar y a sentir con el corazón. Fue dejar de escuchar con los oídos y dejar de analizar todo con las cabezas del mundo. Empecé a sentir que mi corazón oía, que mi corazón sentía, que mi corazón pensaba. Y ahí fue cuando empiezo a descubrir las parábolas y sentí la necesidad de trasladar en una pintura lo que para mí parecía que decía esa parábola, lo que yo sentía que esa parábola me estaba diciendo a mí. Y ahí empecé a trasladar ese sentimiento a las pinturas y me di cuenta que Jesús, si bien bajó a la tierra hace 2021 años atrás, si nos dejamos llevar por el calendario que tenemos, bajó a enseñar, bajó a sembrar, bajó a mostrarnos, como se dice, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él habló en una época para una época. Y yo empecé a sentir que esa época es hoy. Porque yo al mirar alrededor en mi mundo y todo lo que estaba pasando, empecé a asimilar lo que Jesús habló y me empecé a dar cuenta que eso que él habló se estaba dando hoy, estaba pasando hoy. Entonces yo dije, wow, qué bueno sería que esto que yo siento, esto que yo veo, lo pueda ver otra persona. Y ahí fue cuando sentí eso de pintar y tratar de mostrarles en mis pinturas lo que yo sentía y lo que yo veía, para que ellos también se enteren tal vez de cosas que no se estaban dando cuenta. Yo empecé pintando de una manera porque yo necesitaba mostrar a la gente lo que estaba pasando. Pero si algo me llevó a las parábolas es principalmente a encontrarme a mí mismo. Yo venía de una situación particular mía de tristeza, de enojo, de bronca. Y mis primeras pinturas tal vez tenían ese enojo mío, esa bronca mía, esa desilusión mía. Entonces yo acompañaba mis pinceladas con eso, ¿no? Entonces por eso debe ser que también mi interior atacaba tanto con esas pinturas. Pero algo que me llevó a las parábolas y algo que me llevó a la pintura es a darme cuenta que un día estoy pintando y un día me autodigo a mí mismo, y yo no estaba enojado, y yo no tenía bronca, y a mí no me pasaba esto, y a mí no me pasaba lo otro. Entonces la pintura lo que me enseñó es a autodescubrirme y hacer como un catarsis, por así decir, y sacarme todas esas broncas, todo ese enojo que tenía. Y las parábolas de Jesús me enseñó a eso, ¿no? A adentrarme adentro mío, a empezar a conocerme
Y hay una frase de Juan el Bautista que dice: arrepentirse, enderezar el camino. Y cuando yo empecé a sentir y cuando yo empecé a entender qué significaba eso para mí, qué significaba para mí arrepentirse y enderezar el camino, empecé a reconocer que ese arrepentirse, primero y principal, es meterme adentro mío, es reconocer que tuve errores, que tengo errores, es empezar a, primero y principal, a perdonarme a mí mismo por los errores que cometí, porque muchos de los errores que cometí fueron por ignorancia, porque muchas de las cosas que uno hace es por ignorancia. Entonces, cuando yo empecé a comprender esas cosas y empecé a meterme adentro mío, empecé a perdonarme, empecé a reconocer cosas que yo tenía dentro que yo no las quería para mí, porque no me gustan tenerlas, no van conmigo, empecé a hacer ese trabajo del camino, ¿no? De enderezar el camino. Y esa forma de enderezar el camino, yo sentí que fue eso, empezar a reconocer las cosas que estaban mal en mi vida y yo ya no las quería, y empezar a sacarlas de mí, y empezar a limpiar ese camino. Y eso me fue llevando a que con el tiempo siento que cambié la pincelada. Un día pinto un cuadro, tal vez diferente a los que yo venía pintando, y una amiga, Dayana, me dice: Marce, me encanta esa clase de pintura que estás haciendo ahora, me encanta. Y me hizo ruido esa que ella me dijo, ¿no? Y dije, wow. Y empecé yo mismo a observar lo que había pintado. Y a partir de ese momento hice como un clic en mi corazón y, por así decir, le cambié la punta al pincel y empecé a pintar diferente. Y a partir de ese momento hice como un clic en mi corazón y, por así decir, le cambié la punta al pincel y empecé a pintar diferente. Y empecé a pintar porque tengo la necesidad de transmitirle en la pintura a la gente, el querer mostrarle a las personas el potencial que la persona tiene en su corazón, el potencial que tenemos por dentro. Que si bien somos un cuerpo humano, un esqueleto, por así decir, forrado de musculación, tenemos un corazón que bombea sangre y que mantiene vivo todo nuestro organismo. Decirle que ese corazón es más que un músculo que bombea sangre. Decirle que ese corazón realmente es el hogar que el Padre Eterno tiene en nosotros mismos. Decirle que ese corazón es una conexión interminable con toda la creación del Padre Eterno. Es decirle que ese corazón siente y piensa antes que mi cabeza. Y cuando yo empecé a sentir y empecé a relacionar esas cosas, dije, wow, cuánto tenemos por dentro y aún no lo sabemos, ¿no? Y hay una parábola que puede hablarles mucho de ello. Cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, y Él le dice a sus discípulos, si ustedes tuvieran la fe de la semilla de mostaza, le dirían a ese sicomoro que se mueva y el sicomoro se movería. Y cuando empiezo a trabajar más sobre esa parábola, descubro que la semilla de mostaza, como dice Jesús, si bien es la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en un gran árbol que le da refugio a los pájaros, que le da sombra. Ahí entendí algo muy lindo. Y me sale en esta comparación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la semilla de mostaza y nosotros, los seres humanos? Uno automáticamente diría ahí, la diferencia está a la vista, que la semilla es una cosita chiquitita así, y nosotros somos un cuerpo que caminamos. Y yo dije, no, es mucho más profunda. Y que la semilla de mostaza, aunque parezca mentira, tiene una ventaja muy grande, que nosotros todavía no la conocemos. La semilla de mostaza, por más pequeña que sea, ella por dentro ya sabe en el gran árbol que se va a convertir. Ella ya sabe el potencial que tiene por dentro. En cambio nosotros aún no lo sabemos. Aún ignoramos eso. Entonces, yo digo, ¿no? Si a una semilla de mostaza el Padre Eterno le dio tanto, imagínense lo que nos dio a nosotros. Imagínense si de esa semillita de mostaza puede crecer semejante árbol, lo que puede crecer en nosotros. Si nosotros tenemos esa potestad de tener
por así decir, esa sabiduría de poder mandar por sobre los mares, mandar por sobre los ríos, sobre la naturaleza, sobre los animales, cuánto el Padre Eterno nos dio a nosotros. Entonces esa semilla de mostaza da a entender eso, ¿no? Que esa semilla de mostaza sabe en lo que se va a convertir. Y aún nosotros no lo sabemos. Pero lo vamos a saber. Lo vamos a saber siempre y cuando nosotros tomemos conciencia de que somos mucho más de lo que nos hicieron creer que somos. Entonces mis pinturas ahora se vuelcan a eso, a tratar de mostrarle a la gente ese corazón que tiene, ese potencial que vive dentro de su organismo y no lo conocen. Hacerle saber a esa gente tal vez que sigue aferrada a una religión buscando a Dios, sigue yendo a templos, a iglesias, a estar de rodillas, horas rezando, a un monumento de cemento, de material, caminar kilómetros y kilómetros para llegar a la iglesia acá en Buenos Aires de Luján y arrodillarse ante un monumento y decirle gracias, gracias, buscar, caminar hacia afuera e ignorando que lo que ellos realmente buscan está dentro de su corazón, vive en su corazón. Vivo en vuestros corazones aunque no me sintáis. Y cuando Jesús habló de 7 templos, automáticamente las religiones todo lo transformaron en templos exteriores. Pero Jesús fue muy claro y dijo, todo templo hecho por mano de hombre, piedra sobre piedra caerá. Porque él cuando habló de templo nunca habló de esos templos. Él habló de los 7 templos que están tan cerca nuestro, pero a la vez están tan lejos si no entendemos y no lo reconocemos. Cuando él habló de 7 templos, habló de nuestros 7 templos interiores, nuestros 7 logosoles, donde en el logosol central, el logosol corazón, está nuestro anciano de días, está nuestro Padre. Pero para llegar a ese logosol hay que trabajar. Y hay que trabajar muy duro y principalmente muy hacia adentro. Entonces yo lo que yo trato de mostrar con esas pinturas es eso. Que el primero y principal hay un trabajo muy poderoso que tenemos que hacer con nosotros mismos. Hay un trabajo muy fuerte que tenemos que trabajar en nosotros. Y no es fácil. Nadie está diciendo que ese trabajo sea fácil. Tal vez sea el trabajo más difícil que el Padre Eterno nos puso en nuestro camino para que lleguemos a Él. Y es principalmente limpiar esos 3 logosoles que están debajo de nuestro corazón. Que no estoy diciendo que esos logosoles sean malos, todo lo contrario. Todos los logosoles que están en nuestro cuerpo son luz. Pero esos 3 logosoles justamente son los que fueron invadidos por la oscuridad. Y es donde la oscuridad, por así decir, está asentado en nuestro organismo. Entonces, empezar a trabajar sobre eso es por así decir, el principio fundamental para empezar a enderezar nuestros caminos. ¿Y qué hace uno para descubrirlo? ¿Qué hace uno para sacarse eso de encima? Justamente es conocimiento. Es empezar a reconocer que ante todo somos luz. Que ante todos venimos de una luz y somos partícula de esa luz. Y hay que reconocer que hay una oscuridad dentro nuestro que no nos corresponde. Hay una basura dentro nuestro que hay que sacarla. Y como uno hace normalmente, día a día, cuando uno junta en una bolsa la basura que utilizó en el día, ¿qué hace? La mete de adentro, la ata y la saca afuera. Y esa basura no vuelve a entrar a nuestra casa. Ya está, ya se sacó. Ya no nos corresponde más. Bueno, por así decir, ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Toda esa basura que reconocemos dentro de nuestro organismo, que está disfrazada detrás del ego, que puede estar disfrazada detrás de los miedos, de falsas creencias, de un montón de cosas en las cuales la oscuridad se camufla y se esconde. Una vez que nosotros lo reconocemos que está dentro nuestro y no lo queremos más, hagamos ese trabajo. Metámonos en una bolsa, cerrémoslas bien y saquémoslas fuera nuestro. Ya no tiene que estar más dentro nuestro, ya no nos sirve más. Bueno, y hablarles de la nueva pincelada, ¿no? Es hablarle un poco más de esto, de lo que trato de hacer con mi nueva pincelada, de llevar un mensaje completamente adentro de nuestro corazón. Es el adentrarme lo más que pueda en el corazón de
de los amigos, de los que me conocen, de los que no me conocen, para hacerles entender de que tenemos un potencial muy grande que vive en nuestro corazón, porque el Padre Eterno vive en nuestro corazón. Entonces, con esta imagen de Jesús, esa luz que bajó a nuestro planeta Tierra, esa luz que bajó en medio, como le digo yo, que bajó en medio del nido de la serpiente. ¿Y por qué digo eso? Porque muchos te dicen, pero ¿por qué Jesús era judío? No, Jesús no era judío. Porque Jesús no nació de la carne, no nació de María y de José. Jesús es una fuerza de luz, es la fuerza crística que bajó a nuestro planeta Tierra para mostrarnos, como le dije hoy, el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que simbolizo en este cuadro es eso, que Jesús es esa luz que bajó en el medio del nido de la serpiente para mostrarnos que el diablo ya estaba en nuestro planeta. Que el diablo ya estaba tejiendo sus telarañas y dominando nuestro planeta. Como le dije hoy, escondido detrás de los poderes que manejan el mundo. Entonces esa luz vino a enseñar lo que es esa agua de vida. Quien beba de esta agua nunca más tendrá sed. Quien siga bebiendo del agua del mundo siempre tendrá sed. Profecía de la Samaritana, parábola de la Samaritana, donde esta fuerza de Cristo vino a mostrarnos la fuerza que está dentro de nuestro corazón. Donde cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es el anuncio de que, de una manera simbólica, el Santo Espíritu posaría sobre él. Y esa forma simbólica fue esa paloma que posa sobre Jesús cuando es bautizado por Juan el Bautista. Entonces, este dibujo realmente representa esto, que Él bajó a nuestro planeta a mostrarnos la verdad. Y para mostrarnos la verdad, primero tenemos que conocer la mentira. Porque si seguimos creyendo que tapándonos los ojos y no querer ver la mentira, porque estas cosas yo no quiero saber, porque estas cosas... No, nunca vas a ver entonces. Siempre serán ciegos que sigue a otro ciego. Y como dijo Jesús, su destino es caer en el hoyo. Entonces, si vos querés de una vez por todas empezar a ver y empezar a caminar y empezar a vivir en la verdad, tenés que ver y conocer la mentira. Y la mentira es ese diablo, esa humanidad extraterrestre que bajó a nuestro planeta y hoy por hoy, hasta la actualidad, sigue dominando nuestro planeta. Y lo domina por fuera y por dentro nuestro. Entonces, como le dije hoy, matemos esa oscuridad primero por dentro, seamos esos pequeños mundos de luz que queremos ser en el futuro y a la vez matemos a esa oscuridad que vive a nuestro alrededor. Trabajemos en el interior para poder tener un exterior cada día más bello y más parecido al que nuestro Señor Jesús, el Cristo, vino a enseñarnos. Entonces, lo que yo trato de hacer con mis pinturas ahora es eso principalmente. Mostrar que somos luz, que nuestro corazón es una fuente de luz inagotable. ¿Por qué inagotable? Porque está en conexión con toda la creación del Padre, con todas las galaxias, con todos los universos, con la Vía Láctea, con todo lo que nuestro Padre Eterno creó. Y hablar de Padre Eterno, a ver, quiero mostrarles esto, ¿no? Con mis palabras. Hablar de Padre Eterno no significa hablar de Dios, porque dioses hay muchísimos en nuestro planeta. Y hay de diferentes colores, de diferente tamaño, de diferente ideología, con cabeza de animales. Hay millones. Hay millones de imitadores. Pero verdadero y original hay uno solo. Es el Padre Eterno, el sin nombre, el sin fin, el infinito. Entonces, cuando entendamos que ese Padre Eterno mora, vive en nuestro corazón y no vive en ningún templo hecho por mano de hombre,
como le dije, piedra sobre piedra caerá, ahí empezaremos a entender que ese trabajo que tanto buscamos por fuera es principalmente por dentro. Y como yo digo, aunque nos sintamos un granito de arena, lo importante es que ese granito de arena sea de luz, porque la unión de esos granitos de arena será la luz que ilumina el nuevo planeta. Y viene un nuevo planeta. Ahora, yo te digo algo, ¿vos querés ser participante de ese nuevo planeta? ¿Vos querés estar dentro de ese nuevo planeta? Bueno, empezá a formar ese planeta nuevo en vos mismo. Empezá a ser vos mismo ese planeta nuevo caminando. Es la mejor forma. Es la única forma verdadera que hay de poder llegar a eso. Es adentrarse y trabajar en uno mismo. Bueno, hablarle de este cuadro es hablarle de mi cuadro número 100. Cuando estaba llegando a este número de cuadro, al cuadro número 100, sentí representarlo en esta imagen. En la imagen de Benjamín Solari Parravicini. Ese nombre, como les conté hoy, que llegó a mi vida, yo no sabía quién era, y con el transcurso del tiempo, a medida que yo empecé a pintar y empecé a hacer los vivos, se fue haciendo cada vez más vivo dentro mío ese nombre. Donde en uno de esos comentarios me dijeron un nuevo Parravicini en Wilde, y yo dije, wow, ¿no? Y sentir que había como una similitud también, pasado de los tiempos y todo, de que yo empecé a sentirme, por así decir, parte de una profecía también, porque sentir que mis pinturas empezaban a hablar en profecías de corto tiempo, poder darme cuenta que pinturas que yo había hecho avisándole a mis amigos de que había cosas que iban a pasar, y todos me decían que no, que estaba loco y todo, y con el poco tiempo darme cuenta que esas pinturas se hicieron realidad, porque esas mismas personas me llamaban después por privado y me decían, che, Marce, che, Sufra, tenías razón, todo lo que estaba pasando, lo que vos decías con tu pintura. Entonces, sentí esto, ¿no? Sentir pintar este cuadro en homenaje a ese cuadro número 100, con la imagen de Parravicini y yo, en una postura que aparece en muchas fotos Parravicini, una postura muy conocida de él pintando. Y entonces me tomé el atrevimiento de pintarme a mí y a él pintando en esa postura, con las imágenes de cómo él pintaba sus profecías, esas profecías, esos dibujos lineales que él hacía, y cómo yo, a mi manera, las pinto. Esta profecía, justamente la que está pintada acá, es una profecía que habla del hombre gris, ¿no? Y que viene digamos, de la mano a profecías, por ejemplo, que habla de la Revolución Francesa, que Argentina tendrá su propia Revolución Francesa. Entonces yo cuando primero escucho eso digo, no entendía. Y que con el tiempo fui dándome cuenta y tomando conciencia de qué mensaje había detrás de esa profecía. Y hablar de una Revolución Francesa, automáticamente en la mente de la gente se le viene la imagen de una guerra, de una revolución francesa, de una guerra. Y si bien siento que Argentina está cerca de ese momento, también soy consciente que va a haber parte de ese pueblo argentino que se va a levantar, se va a enfrentar, se va a pelear. Van a pasar cosas fuertes, donde la cual muchas personas pueden llegar a perder hasta su vida. Pero justamente hablar de una revolución francesa en Argentina significa de una revolución del corazón, significa de una revolución espiritual, donde la Argentina despertará de una vez por todas ese gran corazón samaritano que tiene, que hasta aún está dormido. Donde Argentina tendrá una revolución en su humanidad, donde despertará ese corazón samaritano, ese corazón que el Padre Eterno nos marcó desde hace muchísimo tiempo, que Argentina debería cumplir esa profecía, y que Argentina hoy por hoy está a puertas de que ese momento se esté cumpliendo. Sin profundizar, sin irnos
ni meternos en la política. Miremos la actualidad que está pasando hoy por hoy la Argentina. Y nos daremos cuenta de que no estamos muy lejos de una revolución. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo mucho tiempo más no se puede aguantar. Y la única forma de decir un basta a todo esto, con conciencia, es a partir de esa revolución francesa, esa revolución del corazón, que Argentina tiene que pasar y va a pasar. Entonces, este cuadro habla de eso, de ese hombre gris, que habla de ese hombre que en su vida anterior, en su pasado, era un hombre del mundo, un hombre que vivía tal vez con vicios, que vivía atrapado a esas cosas del mundo. Despierta en su ser, despierta ese corazón y despoja de su interior esa serpiente que vivía dentro de él, escondido debajo de esos 3 lobosoles, dentro de esos 3 lobosoles. Entonces, habla de un hombre gris. Y si bien habla de un hombre gris, yo siento no hablarlo en algo tan singular, de un hombre gris, sino a través de una humanidad gris, que empieza a despertarse y empieza esa revolución francesa adentro. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que una profecía de Benjamín Solari Parravicini viene atada a otra profecía y se vienen moviendo piezas, se vienen acomodando ese gran rompecabezas que son las profecías, y uno se termina dando cuenta y tenemos que derrumbar de una vez por todas esa mentira que hay alrededor de una profecía. Porque se nos mal enseñó que una profecía es un símbolo de miedo, es un símbolo de, no, yo no quiero saber nada de profecía porque la profecía te dice que va a hablar de destrucción, y te enseñan a negarlas. Mientras nos llenan de películas de ciencia ficción, que lo que menos tienen es ciencia ficción, lo que menos tienen es mentira. Es una verdad disfrazada de mentira para que nunca creamos lo que realmente va a pasar y está pasando. Y la profecía es un mapa de navegación que el Padre Eterno nos bajó para la humanidad, para que nosotros sepamos que a partir de tal acontecimiento empiezan a pasar las siguientes cosas. Y esas son las profecías, y son para nosotros. Entonces, de la mano de Benjamín Solari Parravicini, yo aprendí a escucharme, a sentir mi corazón y tratar desde mi corazón transmitir en las pinturas un mensaje para esos corazones que aún están dormidos, que aún no saben el potencial de luz que tienen en su interior, pero yo tengo una fe enorme de que esos corazones dentro de poco se van a despertar, porque el momento está llegando y es el momento de abrir nuestro corazón y ponernos una vez por todas de pie. Con este mensaje, ante todo agradecerle, ¿no?, por este momento de haberme venido a conocer, a entrevistarme, decirles gracias por darme esta posibilidad, de tal vez darle la posibilidad también a ustedes de que conozcan un mensaje diferente, con una pintura, con unas palabras. Poder decirle también a muchos hermanos que así como yo, Marcelo Javier Sofranisiuk, encontré con mi pincel la posibilidad de poder mostrarle a un mundo tal vez dormido la posibilidad de ver algo diferente. También les quiero dar un mensaje a una manada pequeña, que si bien es pequeña es la más grande que nuestro planeta Tierra tendrá, a esos 144.000, que tal vez así como yo pude encontrar en un pincel la posibilidad de dar un mensaje, otro lo puede encontrar con una virome escribiendo una canción, un poema. Otro lo puede encontrar con una guitarra. Otro lo puede encontrar hablando, con un gesto, ayudando al otro sin pedir nada a cambio. Es hora de que cada uno nos empecemos a hacer cargo de los dones que el Padre Eterno nos dio
para ponerlo al servicio de esa humanidad que está esperando por nosotros, que está esperando por esa luz que somos nosotros mismos, porque con nuestra ayuda y con la ayuda de todos, este mundo, este planeta, va a volver a ser la luz que siempre fue. Porque así como nosotros somos luz y fuimos atacados por una oscuridad, nuestro planeta es luz que fue atacado por una oscuridad. Entonces, volvamos a hacer esa luz nosotros, volvamos a que nuestro planeta sea la luz que siempre fue, y como les digo, empiecen a sentirlo primero con el corazón. El corazón le va a hablar y le va a decir lo que tienen que hacer. Y a ese corazón hay que ayudarlo. ¿Y cómo se ayuda a ese corazón? Con conocimiento. Con darse cuenta primero que estábamos caminando un camino equivocado y que hay un camino real, que hay una verdad. Y como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a ese camino y a esa verdad y a esa vida en la que yo día a día trato de encaminarme y seguir los pasos que nuestro gran sembrador de luz, Jesús, el que nosotros conocimos como Jesús, el Cristo, esa fuerza, porque me ha tocado hablar, ¿no?, con personas que me dicen, no, Jesús, y digo, para vos Jesús y Cristo, ¿qué es? Y muchos dicen, no, Jesús es Cristo. Yo aprendí algo, que Jesús, antes de ser Jesús, es el Cristo, porque el Cristo es la fuerza, el Cristo es el verbo, y en Jesús fue ese verbo hecho carne, que se hizo humanos como nosotros, para que nosotros veamos en las acciones de Él que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Él. Él dijo, no se asombren por lo que me ven hacer a mí, ustedes mayores cosas que yo harán, ustedes son dioses. ¡Wow! ¡Qué potestad que nos dio! Y cuando uno entiende con el corazón qué es lo que Jesús nos quiso decir que nosotros también podemos ser dioses siempre y cuando reconozcamos y trabajemos nosotros esa luz que somos, saquemos toda esa oscuridad que nos fue impuesta y, como les dije, nos encaminemos en la verdad y en la vida. Muchas gracias.